Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa número 39 del Universo de la Salud. Esta noche muy especial, nos tocaba hablar de enfermedades raras por ser el Día Internacional en esta semana hablar sobre esto, pero cambiamos el tema a enfermedades virales y sobre todo el tema es coronavirus, dengue, influenza y otras enfermedades virales. Tenemos aquí en cabina y les agradecemos y le damos las buenas noches al doctor Nicolás Valencia Serrano. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Le voy a pedir si se acerca un poquito a la pantalla, al micrófono, porque está para que se escuche mejor. Sale, gracias. Y también doctor. tenemos al doctor Jesús Arturo Ruiz Quiñones. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Saulo. También te voy a pedir lo mismo. No sé cómo se está escuchando el micrófono del doctor Ruiz Quiñones. Agradecemos a las personas que nos están apoyando, a Kevin, Ceci y a Pascual, que se encuentran aquí con nosotros. Pues les queremos invitar a todos ustedes para que participen a través del Facebook Live. Estamos también ahorita a través de Twitter o Periscope. Y bueno, les quedamos mal. Esta semana no pudimos lanzar YouTube. Así es que queda pendiente para la próxima semana sin falta, ahora sí. Y también estamos en línea. Esto es un programa en vivo totalmente, por lo cual esperamos su participación, sus preguntas, sus comentarios en el WhatsApp 99 31 77 40 75. Está apareciendo en las pantallas que nos están observando ustedes a través de las redes sociales. El número del WhatsApp si gustan también participar por esta vía. Y bueno, pues los dos infectólogos, me gustaría por favor que se presentaran, dónde los localizamos, dónde está su consultorio, dónde por favor los pueden contactar. Por favor, iniciamos, por favor. Bueno, yo soy el doctor Ruiz Quiñones, mucho gusto, soy médico internista, soy especialista en enfermedades infecciosas, soy actualmente jefe de enseñanza médica en el Hospital Juan Graham Casasus, que ahí me pueden encontrar para la parte académica, en lo que los podamos apoyar, y adicionalmente estoy de adscrito durante las tardes en el Hospital del Sureste, y bueno, pues prácticamente a eso me dedico. Muchas gracias. ¿Algún teléfono donde podamos contactarlo? Sí, el 99 33 16 98 07. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Gracias a usted, doctor. Nicolás Valencia Serrano. Soy médico especialista en enfermedades infecciosas. Laboro en el Hospital Dr. Gustavo Rovirosa como jefe del servicio. Y por las tardes estoy en mi consultorio privado, nada más que yo soy infectólogo de pueblo, diríamos, Macuspana, Tabasco, en la calle Juárez 206, Centro, y el teléfono donde pueden contactar es el 99 31 49 84 59. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad, las personas que nos acompañan pues son los generales en cuestión de las infecciones en los hospitales, el doctor Gustavo Arrovirosa y el doctor Juan Graham Casasus. Bueno, y ahorita viene una gran tarea, algo que se ve venir, es como una gran tormenta que se ve los nubarrones espantosos, el viento, el aire, y dicen que hasta peje lagarto va a caer, decimos aquí en Tabasco, ¿no? Así es que para comenzar, primero me gustaría hacer una pregunta. En las enfermedades infecciosas que ustedes manejan, hablamos de bacterias, hongos y virus, ¿sí? ¿O alguna otra cosa? Parásitos. Parásitos. Diría yo, sí. Biliones. Viriones. Ok, pero en esta vez nos vamos a enfocar sobre enfermedades virales. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es un virus? Doctor Ruiz, por favor. Pues un virus es evidentemente un microorganismo que es particularmente tiene la necesidad de un huésped adicional para vivir dentro de su microambiente. Solito es difícil que pueda vivir en ciertas superficies o en ciertos lugares inanimados por un tiempo prolongado. Habitualmente es una estructura
pequeña, que es mucho más pequeña que las bacterias, pero extraordinariamente más pequeña que las bacterias, es imperceptible. Existen una gran cantidad de virus y normalmente para fines de conocimiento básico los podemos clasificar como virus DNA o virus RNA, y esto es en función de su cantidad de su tipo de material genético que está dentro de su estructura. Y también los podemos clasificar en función de su estructura, también se clasifican en función del tipo de órgano al que pueden afectar. Y habitualmente, bueno, la clasificación es extensísima. Y bueno, aquí estábamos platicando hace un momento que existen, ahora recientemente están tomando mucha moda porque justamente son los virus los que nos andan dando guerra en estos tiempos. ¿Eso qué quiere decir, doctor Nicolás? ¿Por qué los virus? Porque, como el doctor dice, tienen una estructura genética, ya sea una estructura RNA o una estructura DNA, y eso condiciona que al ser unos virus que tienen esta estructura pueden mutar. Hay virus que no son patógenos propiamente para el ser humano, pero cuando estos virus mutan, adquieren la capacidad de afectar al ser humano, sucede lo que ha sucedido en otras épocas, ¿no? Epidemias, pandemias. Los ejemplos muy claros están, por ejemplo, con el virus de influenza 1918, que prácticamente casi mató a casi 18 millones de pacientes. De ahí nos venimos con algunos otros virus, el famoso virus de ébola, el famoso virus del MERS, el síndrome respiratorio agudo, que se supone es un virus que porta el camello, y el virus mutó, se adaptó al ser humano y de ahí condicionó la enfermedad. El otro es el famoso SARS, que estuvo en 2012 y que también igual se supone que ese estaba más con aves y mutó y se adaptó al ser humano para poder provocar la infección. Y ahorita que tenemos, por ejemplo, este virus, ¿no? Coronavirus, que la mayoría que está asociado básicamente a una mutación. Se habla de una mutación del virus, que este virus lo portan los murciélagos, muta, se adapta al ser humano y de ahí viene todo el proceso de infección, ¿no? Y es una de las características de los virus. Ok. La primera epidemia que yo recuerdo es la gripe española. Fue casi durante la Primera Guerra Mundial. Fue la gran pandemia y diezmó una gran cantidad de la población en aquel tiempo. De ahí han existido, como comentaba el doctor Valencia, una gran cantidad de infecciones que han ido evolucionando, cambiando, y ahorita nos toca este coronavirus. ¿Qué lo hace tan agresivo, tan característico, o por qué nos tenemos que preocupar tanto por este virus, doctor Ruiz? Pues bueno, yo, lejos de decir mi opinión personal, apegándome mucho a la información y evidencia científica actual, lo que quizá en este punto al coronavirus lo está haciendo como muy importante, además de los medios de comunicación y la Organización Mundial de la Salud, que son las entidades que, la OMS es la entidad que rige este tipo de situaciones de actividad epidémica y pandémica, es su capacidad de transmisión. El miedo a un virus desconocido que en sus versiones anteriores, como mencionó el doctor, SARS y MERS, se han conocido tasas de mortalidad ligeramente más altas que otras infecciones virales comunes, y en este sentido, al ser el miedo es un virus de alta transmisión que podría llegar a ser un virus de alta letalidad. Pero la realidad es que hasta el día de hoy la mortalidad no ha cambiado mucho desde que inició, va entre 2 y 4% de los casos totales afectados. Entonces, en ese sentido es de esas cosas que debemos de tomar y utilizar estos espacios para explicar y tomar en cuenta
con el mayor juicio riguroso científico posible, que sí es un virus que se está transmitiendo de manera muy importante, que se le tiene temor porque diferente de otros virus como influenza, no hay vacuna, no hay prevención en este sentido, y que los casos que se asociaron con mortalidad se asociaron con complicaciones graves como como SIRA, o lo mencionado por el doctor, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, el antiguamente llamado SIRPA, y que esto, el manejo multidisciplinario suele ser limitado en lugares de no tan buenos recursos, y en ese sentido es donde te da temor que tener una epidemia o una pandemia con los alcances pudiera ser peligroso en ese sentido. Doctor Valencia, no sé si comparta la misma opinión del doctor Ruiz con respecto de que no tenemos que preocuparnos tanto conforme a la tasa de letalidad del coronavirus. Yo creo que es algo, eso como dice el doctor, tenemos que tomar toda la información científica que hay hasta el momento, ¿no? Si vemos ahorita, yo estaba viendo las estadísticas, las últimas en la tarde, alrededor de las 2, 3 de la tarde, el número total de casos iba alrededor de 72,000 y cacho de infectados. Había una mortalidad de 2,000 y tantos pacientes fallecidos por la infección. Entonces, como dice el doctor, bueno, si hacemos una correlación, pues la mortalidad no está siendo más allá del 3%. Si comparamos la mortalidad de este coronavirus, el COVID-19, que así se llama, y lo comparamos con SARS o lo comparamos con MERS, SARS y MERS llegaron a tener una mortalidad hasta del 40%. MERS tuvo 35%. Ajá. Y la otra es, por ejemplo... Perdón, para traducir esto. Estamos hablando que de 10 personas, 3.5 fallecían. Y ahorita de 10, 2 están falleciendo. Sí. Por decirlo así. Ok, gracias. Sí, de 100, 2. De 100, 2. De 100, 2. ¿Y el otro es de 100, 3.5? De 35 hasta 35. 35. Entonces sí es una gran diferencia. Claro. O sea, y eso es vamos, desde el punto de vista de... ¿me voy a morir o no me voy a morir? Digo, bueno, ok, perfecto. Si yo me llego a infectar de coronavirus, que ahora sí, discúlpeme la palabra, que Diosito me libre de eso, tengo el 3% de posibilidades de morirme. Pero, si me afecta el SARS o me afecta MERS, tengo hasta el 35-40% de posibilidades de fallecer por la enfermedad. Perdón, doctor, para las personas que no recuerdan las siglas, ¿qué es SARS y qué es MERS? SARS es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, así como tal, y el MERS es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del Medio Oriente. Uno está Medio Oriente, obviamente, que está más relacionado a la transmisión de camello al humano, y SARS está más relacionado a algunos otros animales, incluyendo aves, al humano. Entonces, en este caso estamos hablando del COVID-19, y ese COVID-19 pues, es una mutación ya de un virus que ha afectado sobre todo a los animales salvajes, que en este caso tiene mucha correlación con el virus del vampiro. Pero estaba hablando de un animalito, ¿no? Que parece como escamas, no me acuerdo cómo se llama el animalito ese, que los chinos se lo comen. El Braddock. Sí, hay un artículo del Virology que yo honestamente vi ayer en un foro que tuvimos en la universidad, y lo presentaron al respecto del material genético y la concordancia con una especie de reptil que se come y que es muy frecuente encontrar en el mercado de mariscos de Wuhan, que fue la ciudad inicial donde se identificó esta enfermedad y este virus. Y entonces ahí hay algunas similitudes bastante que correlacionan de manera muy fuerte entre el virus que está afectando ahorita a los seres humanos y la presencia de en estos reptiles.
Obviamente son estudios moleculares, son estudios que es como todo. Ahorita podemos, y se nos olvidó mencionar VIH, por ejemplo, que es una enfermedad viral que nos ha pegado durísimo durante muchos años, pero ahora sabemos mucho del VIH. Hace 35, 40 años no teníamos ni la más pálida idea. Lo que hemos avanzado en VIH, pues no será lo mismo que se ha avanzado en 2 meses de estudio del coronavirus. Sin embargo, sí es importante destacar que en este sentido, el foco donde inició o donde se identificó el mayor número de casos, el contacto común, eran entre ellos en el mercado de mariscos, donde la existencia de este reptil, que busco el nombre y se los digo después del corte, es muy frecuente el consumo. Entonces, y también hay una correlación con la presencia de este reptil y las áreas donde más se dieron los brotes, digamos, de manera masiva con el COVID-19. Ok. Entonces, en conclusión, en este primer tramo del programa, no es tan mortal, no hay que preocuparnos tanto, porque como otras enfermedades virales, no debemos de preocuparnos, por decirlo así. Yo creo que sí hay que preocuparnos. Sí hay que preocuparnos. Sabemos que la mortalidad es más baja, pero la transmisión también es más alta. Es más fácil transmitir. Sí, es más fácil. De hecho, los estudios nos están diciendo, bueno, al inicio se manejaba un periodo de incubación de 1 a 14 días. Ahí los últimos estudios están diciendo hasta 24 días del periodo de incubación. O sea, el paciente se puede pasar asintomático hasta los 24 días. ¿Quién me va a decir que en esos primeros 24 días no es portador del virus? Y al ser portador del virus, obviamente está transmitiendo a todos los contactos con los que está, ¿no? Otra de las cosas que se han ya mencionado en relación al virus, que la infección básicamente es por vía respiratoria y es de humano a humano. Pero también hay estudios que han demostrado que el virus se está excretando por vía fecal. Entonces es otra vía de contaminación que puede ocurrir y que es de transmisión para el ser humano. Muy bien, vamos a ir a una pausa de nuestros patrocinadores, agradeciéndoles a todos, y ahorita regresamos para reafirmar la forma de la transmisión de esta enfermedad viral. Muchas gracias.
Continuamos aquí en el programa del Universo de la Salud, agradeciéndole a nuestros invitados, el doctor Nicolás Valencia y el doctor Ruiz. Lo conocemos como Ruiz. Sí. No podemos Jesús decirlo, Arturo Ruiz ¿cómo Quiñones. me conocen? Estábamos hablando de la transmisión del coronavirus, que es, doctor, nos comentaba por favor la transmisión, que ya se modificó también la enfermedad para empezar a dar signos y síntomas, que era de 14, ahora ya es de 27 días. Se considera, pero normal, el promedio es de 3 a 14 días. Pero hay casos, hay reportes que han dicho, bueno, hay periodos de incubación hasta de 24 días. Y eso obviamente que prolonga lo que llamamos el factor de riesgo epidemiológico, ¿no? Tener 24 días sin ninguna manifestación clínica, obviamente que alarga el periodo de transmisión. Entonces el punto que también debemos de considerar. Y la transmisión es por objetos infectados y también por vía fecal, comentaba. No, la transmisión es básicamente a través de la vía respiratoria. Es la vía respiratoria. Obviamente que ya se ha demostrado que el virus también se puede excretar por heces, y entonces si no hay una buena higiene, eso se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Y eso obviamente está totalmente bien establecido ya. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que yo me pueda infectar? Uno es no pasarme la palma de las manos sin haberme aseado en la cara. Tengo que lavar las manos, me puedo limpiar ya la cara, me puedo hacer lo que yo quiera en la cara. Y dos, pues lavarme las manos de manera constante y frecuente, dirían, antes de tocar a alguien, después de tocar a alguien, lavarme las manos, y con eso corto la posibilidad de transmisión. Y la otra, pues es obviamente, no estoy en un área donde hay pacientes que me pueden transmitir una infección por vías respiratorias, tos, sobre todo tos, pues obviamente que uso un cubreboca, que se supone el cubreboca que debemos de utilizar es el de alta seguridad, el N95, como medida de prevención. Prevención. Y ahí no pasa el virus. Se supone que no atraviesa la forma del cubrebocas. ¿Algo más, doctor? Bueno, hay que hacer quizá vale la pena para nuestro auditorio hacer aclarar el punto de la cadena de transmisión, que es una de las cosas que habla mucho la Organización Mundial de la Salud. Y esto va desde, todas las enfermedades tienen una cadena de transmisión, así como el dengue tiene una forma de transmisión a través de un vector que va y pica de una persona, tiene un proceso dentro del mosquito y posteriormente produce enfermedad picando o inoculando el virus a otra persona. Esta cadena de transmisión del coronavirus tiene un huésped intermediario o un huésped reservorio, que es, en este caso menciona el doctor, murciélagos, otros reptiles, el camello, pueden ir macacos, etcétera, influenza. En algún punto la influenza pandémica que tuvimos fue asociada al ganado porcino, por si lo recuerdas, y eso evidentemente en su momento lo que hay que recordar es que el uso de protección en esta cadena es lo que tenemos que saber hacer. Es decir, si nosotros tenemos una persona que está potencialmente infectada o potencialmente con síntomas respiratorios, esa persona puede transmitir un virus, no nada más vamos a hablar de coronavirus. Y si se transmite por una vía respiratoria, por gotas o microgotas, esta transmisión la tenemos que cortar con las medidas que ya se mencionaron, con el correcto lavado de manos o el aseo de manos con alcohol en gel. Y también parte de la cadena de transmisión bien documentada, al menos en coronavirus, es la sobrevida del virus en superficies inanimadas, los objetos inanimados. Y entonces uno se pone a pensar en los hospitales, por ejemplo, públicos, donde hay
muchísimo trabajo, cómo pasan las mesas o las camillas o las bombas de infusión o algunas cosas que no pasan por un proceso adecuado, y si es un paciente potencialmente infectado será podría ser una forma de transmisión, ¿ok? Entonces tienen que pasar un proceso de desinfección para cortar la cadena de transmisión. Eso es algo que es muy relevante. Pregunta, ¿qué es mejor, el gel con alcohol o el lavado de manos? No, siempre el lavado de manos con agua y jabón es mejor, no lo supera nada. ¿Por qué? Adecuadamente. Por la sustancia que utilizamos, por el tipo de lavado que además de ser mecánico por arrastre es químico con un jabón, y en el caso del alcohol en gel puedes utilizar alcohol en gel, clorexidina, no todos son los mismos elementos, alcohol en gel, clorexidina, isopropílico al 70, al 80, etcétera, y esto tiene cierta cobertura a ciertos microorganismos. El mejor ejemplo, o el ejemplo que yo mejor uso en este sentido, por ejemplo, es el Clostridium o el Clostridioides difficile, que es una enfermedad diarreica hospitalaria asociada al uso de antibióticos de manera prolongada, donde si tú te pones alcohol en gel, las esporas del Clostridioides sobreviven al alcohol en gel, pero no sobreviven al arrastre mecánico del lavado de manos con agua y jabón. Entonces, ese es un ejemplo muy, por ejemplo, ¿Cualquier importante. tipo de jabón? No, preferentemente tiene que ser tiene que tener una concentración, no debe de tener triclosan, no debe de tener, hay como 3 o 4 sustancias que ya están prohibidas por la FDA para hacerlo, pero básicamente es jabón de hospital o jabón quirúrgico, preparado de una manera adecuada. Ok. Bienvenido, doctor. Le voy a pedir por favor que dé su nombre, cuál es su especialidad y dónde lo podemos localizar, por favor, doctor. Bueno, yo le agradezco la invitación de estar aquí con el doctor Valencia, con Meño Cobo. Yo soy el doctor José Alfredo Camargo Sánchez, soy médico epidemiólogo y trabajo en el Hospital Rovirosa. Estoy a cargo de medicina preventiva y epidemiología hospitalaria, ¿sí? Con la especialidad en Guadalajara, ¿sí? De epidemiología. Doctor Camargo, hemos estado platicando sobre el coronavirus. Estamos comentando que no es tan agresivo en su mortalidad, pero sí su forma de diseminación o de infección. ¿Cuáles son las medidas preventivas que ustedes están tomando en cuenta ya para decirle a la población cómo prevenir contaminarse o infectarse del coronavirus? Sobre todo la capacitación que hay en todas las partes, en los periódicos, en la televisión, muy fundamentalmente que sobre todo se esté aplicando las medidas de precauciones estándares, que son el lavado de manos, no acercarse a gente que tiene un cuadro respiratorio, no supuestamente un cuadro respiratorio, pero que venga del lugar donde tenemos los problemas. Pero sobre todo ese lavado de manos, sobre todo mantener en casa si no hay nada que ir a los hospitales. Pero afortunadamente en México hasta ahorita no tenemos ningún registro. Sobre todo tenemos, como dijo el doctor, el lavado de manos fundamental. El 98% de las bacterias son causadas por las manos, que no nos lavamos, si estornudamos y saludamos, o estornudamos hasta 1 metro como es el coronavirus. No es tan letal como la influenza, porque solo tenemos una letalidad casi del 3%. Y en influenza tenemos hasta el 30%. Entonces, pero es más contagioso, simplemente se infectan. Doctor Camargo, fíjese que unas personas del público nos están hablando y nos dicen, ¿cuáles son las posibilidades de que en México nos veamos afectados con el coronavirus? México se ha resguardado con las medidas preventivas, pues ha habido capacitación en los hospitales, ya se ha hecho simulacros en los hospitales, y que sobre todo se cuenta con los equipos fundamentales y el sitio donde se van a estar esos pacientes, porque no se pueden ingresar totalmente al hospital, van a tener un área específica. ¿Y se pensó dónde va a ser? Sí, el servicio de urgencia tiene que entrar por ahí, principalmente. ¿En Tabasco?
un lugar donde se pensó dónde va a ser la contingencia? Sí, ya Sí. se Ya está. designó el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Bueno. Casasus como el Hospital Centinela en caso de tener casos positivos que ameriten atención hospitalaria. Y debo decir que el general es el doctor Oscar Flores, porque él es el que ha comandado la parte de la organización. Hemos contribuido algunas cosas con él, con la intención de hacer un proceso administrativo sencillo, fácil, adecuado, lejos de la parte tediosa, y que logremos canalizar en un futuro, si tenemos a los pacientes, que se canalicen de manera adecuada, atendidos por el personal correctamente capacitado, para no exponer al resto de las personas potencialmente infectables, y hacer este caminito un poco más sencillo. Se han designado lugares, espacios y todo, y bueno, al menos en el papel la impresión dice que estamos teóricamente haciendo nuestra parte, que será además estar esperando y capacitarnos, ¿no? Autocapacitarnos y capacitarnos hacia afuera, ¿no? Las secuelas del coronavirus son infecciones respiratorias y fiebre, ¿no? Sí, bueno, clínicamente no es, yo podría decir a título personal, que es indistinguible de cualquier otro cuadro de resfriado común. De hecho, la estadística te dice que los coronavirus son causantes, es la segunda causa de resfriado común después de rinovirus, y 80% de estos casos son resfriado común. De estos, a lo mejor más o menos se estima que 30-35% serán asintomáticos. ¿Qué es la diferencia? Que progresan en ciertos grupos de pacientes. Lo que se ha visto es lo que siempre se ve. ¿Qué es lo más frecuente? Que le vaya mal a una persona con comorbilidades o sin comorbilidades, que quizás esa fue una particularidad de la influenza en 2009, que sí particularmente le pegó a adultos jóvenes sin mayores comorbilidades, pero en general lo lógico es que si es una infección viral en una persona inmunocompetente, es decir, que su sistema inmunológico trabaja o funciona de manera adecuada, se defiende, le va a ir bien, versus la persona que tiene otras comorbilidades, las que gusten: diabetes, hipertensión, cáncer, quimioterapia, VIH, VIH sin tratamiento, diría yo, Claro. hospitalización prolongada, EPOC, insuficiencia cardíaca, cardiopatía mixta, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora la preocupación personal en este sentido será, ojo, o sea, de nosotros y nuestros hospitales, el Rovirosa como el Juan Graham, somos centro de referencia de 90% de las enfermedades que acabo de mencionar, y entonces sí te da un poquito de temor que tengas la presencia de un virus que sí le pega a estas personas, a este grupo de personas que son un poco más susceptibles. Ok, una pregunta. ¿La vacuna que hacemos todos los años contra la influenza nos ayuda? Por supuesto. No sé si Así es. piensas diferente, pero No, yo me la pues, pongo anualmente como trabajador de salud sin se aplica falta. anualmente. Yo también, la verdad, cuando me he vacunado me va muy bien contra la defensa de las gripes. Cuando no me la pongo, híjole. Sí. La verdad, eso es recomendable a todos. En octubre empieza la campaña todos los Octubre, años. noviembre y diciembre. Así es. Octubre, Desde octubre y de todavía hasta Ah. febrero. De hecho, ahorita todavía hay. Existen. Y lo que pues es la diferencia, ¿no? Ese es el temor. A la influenza no es un pecado, no es una cosa mortal, pero es muy feo que los casos que vemos de influenza grave, porque además no debemos de decir que son excluyentes. O sea, allá tienen coronavirus, pero también hay influenza, y también se están muriendo de influenza. Algunos se atreven a decir, los españoles, por ejemplo, en sus medios locales, están diciendo que es más preocupante la gripe habitual, o sea, la influenza, que es lo que está sucediendo con corona. Pero pues la realidad es que si tú tienes una herramienta que previene tus episodios graves, o sea, no va a prevenir que te dé influenza, vas a estar en contacto, te va a dar, y te va a dar un cuadro de influenza leve a moderado. Y si tienes comorbilidades, probablemente te va a ayudar a que no entres a hospitalización, y adicionalmente a que te proteja contra estancia en terapia intensiva y por ende mortalidad. ¿Serviría en un momento dar un refuerzo a pesar de que te vacunaste recientemente? No, No. bajo ninguna circunstancia. Es anual. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de esta vacuna? Cada año se aplica. Cada año. Te dura un año. Y lo que ocurre con las vacunas son nuevas cepas de vacunas, de virus con los que se está vacunando uno. ¿O por qué va cambiando cada año?
Bueno, anualmente lo que se hace es un recuento del número de cepas circulantes del año anterior. Entonces ellos dicen, híjole, este año circuló influenza B, la cepa Yamagata, estuvo la pandémica, la PDM09, hubo tal y tal y tal. Vamos a meter La inmunidad, doctor Valencia, la vitamina C. Bueno, es más para vías respiratorias altas. Pero yo creo que viendo las comorbilidades que acompañan o que agravan la enfermedad, pues obviamente, ¿no? Alcohol, obesidad, diabetes mellitus, VIH y neoplasias. Bueno, algunas las podemos controlar y las podemos controlar muy bien. Diabetes mellitus, un paciente con un buen control metabólico es un paciente con una buena respuesta inmunológica hasta cierta forma. No estoy diciendo que es una respuesta inmunológica al 100%, pero es una forma de evitar la gravedad. Obesidad, obviamente que un paciente con obesidad y que haga una infección respiratoria baja o una neumonía, el factor de riesgo es más importante incluso para llegar a necesitar una ventilación mecánica asistida. Un paciente con VIH que no tiene un buen apego a su tratamiento, pues obviamente que es un paciente con mayor factor de riesgo para desarrollar complicaciones. Ok, son los pacientes que estamos diciendo que tienen más desfavorecidos y en caso de que lleguen. Pero ¿cómo le podemos hacer a las personas que nos están viendo? Aumenta tu consumo en esto, haz esta actividad o protégete de tal forma. ¿Cuáles son aparte de la vacuna contra la influenza que deben hacer? ¿Algo más que le podamos decir? Bueno, yo agregaría, yo siempre digo que alguien que está bien comido, y no me refiero a alguien como yo, gordito, sino a alguien bien nutrido, que hace su actividad física regular, que previene el desarrollo de las enfermedades crónicas, es mucho más probable que le vaya mejor para enfrentar una infección de este tipo. Es decir, esto de estas teorías o costumbres, por decirlo de alguna manera, de toma mucho limón y yo tomo mucha naranja, doctor, para que no me dé resfriados. Sí, como dicen los doctores, la evidencia apunta un poco hacia el hecho de que te protege contra el resfriado común. Hacer algo particular en este sentido para prevención adicional a vacunas es buena nutrición o buena alimentación, actividad física, mantenerse lo más sanos posibles y hacer del lavado de manos una costumbre, tanto en el personal médico, paramédico, auxiliar, de mantenimiento, de servicios generales y demás, como en la familia de nosotros, en nuestras casas, desde ahí. O sea, no debería de ser algo perdonable que nuestros hijos no sepan lavarse las manos o no lo sepan hacer de manera disciplinada y frecuente, ¿no? Antes de ir después de ir al baño, antes de ir a comer, cuando tienen contacto con alguna cosa sucia, etcétera. O sea, esa parte debería ser una cuestión cultural. Si nosotros nosotros como país lo demostramos en el 2009, es algo que recuerdo bien. La gente tomó cartas en el asunto, digamos, nos pusimos la camiseta y nos apegamos a los lineamientos para prevenir influenza en 2009, y si bien nos pegó duro, no necesariamente creo que pudo haber sido de proporciones mucho mayores y la gente hizo su chamba. Entonces creo que esa parte, si nosotros la retomamos o si no la hubiéramos perdido nunca, pues no estaríamos hablando de todas las cosas que se hablan ahora, ¿no?
Una persona del público nos manda esta pregunta que yo creo que ya se contestó. ¿Está listo el sistema de salud mexicano para un posible coronavirus? Creo que ya se estuvo comentando, ¿no? Que ya Ya se ha se dieron estado preparando. capacitaciones en los hospitales, y hay el personal indicado, el sitio indicado. Pues ya se Sobre dijo todas las que cosas, en Tabasco, Tabasco tiene ese privilegio, pues, de que el sector salud trabaja y se aplica y se adelanta, podemos decir un poco, para lo que venga. Sí. Aunque, bueno, retomando lo que el doctor Ruiz dice, yo insistiría, ¿cuál es la mejor forma de evitar que, cuál es la mejor forma de evitar que lleguen a un hospital? Acostumbrémonos a lavar las manos Así es. y acostumbrémonos como un hábito de todos los días. Y la otra, pues simple y sencillamente cuando andamos en público, esto se hizo desde el último brote de influenza. No voy a toser en la palma de mi mano, no voy a toser de manera libre, sino que tengo que utilizar prácticamente el ángulo del brazo, el ángulo del codo, para poder evitar con esto también que se disemine. O sea, son hábitos muy sencillos, pero es muy importante. Yo creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, y de acuerdo a la pregunta que hicieron, ¿de dónde va a venir? Claro. Va a venir de la población. ¿Cómo fue que se infectó este paciente? Pues este paciente se infectó por falta de medidas de precaución. Entonces, eso yo creo que es lo que debiera de entenderse como un mensaje muy importante, ¿no? Ok. Algo. Y sobre todo que si tiene alguna molestia, acudir inmediatamente. Están los centros de salud, Sí, a revisarse. están los hospitales. Siempre se van directo al hospital, pero el centro de salud tiene la facultad de los médicos de atender a los clientes. Y si lo ve complicado, enviarlo. Llega un paciente con síntomas de tos, fiebre, rinorrea o secreción nasal. ¿Cómo podemos hacer Yo el diría diagnóstico? malestar general. Ese es como... Malestar general. Sí. Malestar general, Una gripa fuerte. fiebre y tos. Esas son las tres que coinciden en la parte inicial. Así es. Entonces, repitiendo, es malestar general. Fiebre Fiebre. y tos. ¿Fiebre alguna característica? Alta. Estamos 2 hablando de días, 38. 2 días de febrícula, 37.8, rozando el 38, y entre el segundo y el tercer día se dispara arriba de 38.5 hasta 39 o más. Esas son las imágenes de los videos donde los pacientes caen. No sé si lo has visto. Yo siento que es un poco... Sí, los he visto. Pero es cuando tienen mucha fiebre que caen. Bueno, es que evidentemente alguien que lleva 3, 4, 5 picos de 39 está consumiendo agua interna, ¿no? Evidentemente eso te generaría un estado de deshidratación, y si además tenemos alguna de todas las comorbilidades ya platicadas, pues es que eso seguramente te podrá llevar a una obnubilación, alteración del estado de conciencia, y puedes desmayarte, sí, por deshidratación, normal, claro. Ok, tos, fiebre, malestar general. ¿Cómo le hago el diagnóstico? Bueno, se supone que estamos facultados desde el punto de vista de salud pública para hacer diagnóstico etiológico, es decir, tomar muestra, hisopado nasal, hisopado faríngeo, y enviar la muestra a través de la cadena de transporte del Instituto Nacional de el INDRE, que es de referencia epidemiológica, gracias, y esto se envía y ellos nos dan el resultado. Ese es el diagnóstico etiológico, pero existe la definición del caso sospechoso, que yo siempre trato, bueno, recientemente hemos tratado de utilizar la definición americana, no la de la Organización Mundial de la Salud, que puede ser solamente por particularidades muy diferente, pero básicamente toda aquella persona que haya estado en China, así es, específico, y que tenga un cuadro de vías respiratorias compatible con enfermedad respiratoria aguda, y esto llámese tos, fiebre, malestar general. Esas tres fueron las más comunes de los estudios que han empezado a salir, y otras manifestaciones como malestar abdominal, diarrea, rinorrea, dolor de cabeza, que se podría incluir dentro del malestar general, pero sobre todo la característica de la fiebre alta. Entonces,
alguien que estuvo allá y que regresa de allá con síntomas es un caso sospechoso y de entrada lo tenemos que muestrear y de entrada tenemos que hacer la notificación al sistema de salud, no privado, sino público, para que se tomen las medidas correspondientes. Por eso yo decía hace un momento, en la teoría estamos preparados porque sabemos lo que tenemos que hacer. Ok, entre las preguntas del público, Elsie Ibáñez dice, ¿cuáles serían los síntomas para el manejo ya de tercer nivel? O sea, ¿qué manejo le vamos a dar a este paciente? Perdón, no sé, el doctor Nicolás, si quiere contestarlo, pues, porque me estoy centrando acá. No. Es que hay soy ningún muy problema. hablador. No hay ningún problema. El doctor tiene todo el derecho. Obviamente, ¿no? Ya estamos diciendo, pues un paciente con fiebre, con ataque al estado general y con tos, pues dicen, no, bueno, pues ok, no tiene ningún dato, claro, obviamente la revisión clínica y todo, pero si yo tengo un paciente que lo estoy auscultando los pulmones o las vías respiratorias, si escucho algo decrépitos, pues digo, ¿sabes qué? No te vas a tu casa. Te dejo hospitalizado porque lo más seguro es que puedas tener una neumonía. Y esa neumonía obviamente que hay que descartar y hay que buscar la etiología, la causa. Estamos diciendo, ahorita estamos muy preocupados por COVID-19. Cuidado, tenemos influenza. Influenza sí nos puede provocar y nos provoca muchos de estos problemas. Entonces tenemos que hacer obviamente el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial, perdón, es obviamente por serología. Una prueba de PCR me da resultados muy tempranos y muy fáciles. Perdón, PCR nos puede diagnosticar específicamente algo o nos dice o nos va guiando. Va directo a la son gente. específicas. PCR en tiempo real. Para influenza, PCR en tiempo real para, en este caso, COVID-19. Ya hay esos reactivos acá. Sí lo tenemos. Tenemos el medio en los laboratorios regionales que tenemos aquí, un privilegio de tener aquí en Tabasco, el Laboratorio de Salud Pública. Es un medio que se utiliza igual que de influenza, pero el hisopo es de Dacron, es especial, no es de algodón, porque no es viable, pues. Entonces es Dacron, ¿sí? ¿Por qué Es cambia? faringeo. ¿Qué características? Porque no se rompe el virus, o sea, con el Dacron se toma la muestra y lo que necesito es el virus. Si lo tomo con algodón, pues no tengo la facultad porque es seco, ¿sí? Y el Dacron tiene una especialidad de atracción y ya se mete al medio, que debe ser en medios que se cultiva también el influenza, pero que lo tiene Tabasco, el Laboratorio de Salud Pública. Sí. Ok, entonces ya se tiene el reactivo para hacer el diagnóstico aquí en Tabasco. Sí, siempre ha habido. El manejo debe de ser entonces, como preguntaba Elsie, como una neumonía de origen viral. Y se le deben poner soluciones, antibióticos. Una neumonía, vamos, desde el punto de vista clínico nosotros tenemos que tomar en cuenta, vamos, ya nos corresponden a nosotros los clínicos, ok, tengo una neumonía intersticial, una neumonía difusa, una neumonía lobar, bueno, pues eso nos da una posibilidad etiológica, ¿no? Tanto clínica como desde el punto de vista radiológico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una neumonía que no tiene ninguna zona de consolidación, tengo el antecedente de que mi paciente tuvo contacto con alguna paciente con algún proceso infeccioso de causa viral, obviamente que entonces lo que yo estoy buscando, repito, bueno, ok, tuvo el contacto, el factor de riesgo para coronavirus, le tengo que descartar. Tengo que descartar influenza. Al ser esto, obviamente que la indicación no es empezar antibiótico por empezar antibiótico, ¿no? Sabiendo que nosotros en un momento determinado, si lo vemos desde otro lado, pues decimos, ok, hasta el 80% de los procesos infecciosos de vías respiratorias
altas son virus. Entonces, Y los solamente virus tienen no que- responden a antibióticos. Es importante decirle a Exactamente. nuestra población. que no se automedique. Y no Exacto. automedicarse porque entonces no va a hacer nada y se va a estar engañando. Y Y se va a entonces surge complicar. otro tema que es muy importante dentro de medicina, que es la famosa drogoresistencia a los antibióticos. Sí, ¿no? está la respuesta. Se puede utilizar antibiótico cuando sepamos que esa infección viral se ha complicado con una infección bacteriana. Hay una persona del público que se llama Saraí Torres y nos pregunta, corren rumores en redes sociales sobre que recibir paquetería o productos de China pueden traer coronavirus. ¿Es cierto? Por favor, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos, por favor, para ir comentando sobre si es cierto esto o no, o si hay alguna posibilidad. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Continuamos hablando sobre coronavirus, dengue, influenza y otras enfermedades virales. Y la pregunta de Saraí Torres dice, corren rumores en redes sociales sobre que recibir paquetería o productos de China pueden traer coronavirus. ¿Es cierto? Doctor Camargo, estábamos comentando sobre eso. Por favor, ¿nos podría decir? No, para empezar son muchas horas de viaje. Y sobre todo tiene que ser un objeto orgánico, no inorgánico, para que
de que puede estar en objetos inanimados. Traducción: se debe de limpiar el lugar donde se trabaja, el lugar donde se come, el lugar donde las cosas que se utilizan. ¿Me explico? Pregunta, ¿se ven en los comerciales, bueno, en los videos que llegan de China, donde están fumigando, pero fumigando intensamente las calles? Cuando llega un paciente están fumigando a su alrededor. ¿Sirve de algo eso? El punto, bueno, hay que recordar, si están fumigando no es un vector el que está condicionando la transmisión de la enfermedad. Así es. Es el contacto de humano a humano. Entonces, no sé cuál sea la intención De de fumigar. fumigar, ¿no? Porque está impresionante el humo que sale de esos grandes camiones donde están fumigando las calles de allá en China. Solamente que quieran estar utilizando alguna solución, llamémosle antiséptica, ¿no? No sé, clorexidina, alcohol, cosas de ese tipo, ¿no? Pero hay que recordar, el Muy principio peligroso, ¿no? básico, Sí, claro. el Fuego, principio básico es evitar la transmisión Directo. de humano a humano. Y a mí me gustaría hacer una pregunta. Cuando, ahorita que está la fobia, cuando hace un vuelo uno internacional o nacional, y tengo miedo de que las personas que van a ir ahí conmigo, hay una persona que está tosiendo y que tengo miedo que vaya a diseminarse. ¿Debo utilizar un cubrebocas especial? ¿Debo de utilizar guantes? ¿O qué debo de hacer para protegerme? Lo ideal es notificarlo a la aerolínea y lo tiene que revisar el servicio médico. Claro. Ya el servicio médico tiene que tomar la determinación, ¿dejo volar o no dejo volar a esta persona? Ajá. ¿Por qué? Porque si ellos, como dice el doctor, ok, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de tal parte, pero hemos tenido 1 o 2 o 3 casos. Yo estuve cerca de algunos de los que tuvieron coronavirus. Ah, perfecto, tengo que dejarte aquí y checarte que no seas portador. Si eres, sabes que no puedes viajar. Pero la única forma ahorita que veo es que están haciendo es que le están tomando la temperatura a todos. Esa es la forma o el sensor para todos. Y es de como... Porque son pacientes asintomáticos. O Es sea, lo único. Es lo único. Y Sí. en las cámaras se ve que es como de termografía, que están viendo quiénes entran, quiénes salen, están viendo más o menos la temperatura para detectarlo. Pero es lo único, ¿no? Ahorita por el momento lo que más utilizan Sí, es eso. de hecho, en los aeropuertos hay brigadas ahorita establecidas que revisan al pasaje. Yo creo que sería muy difícil que pase alguien con este problema, no nomás por el COVID-19, sino por influenza o algo, hasta por una varicela. Puede hasta no dejarlo subir. Pues. Ese cubreboca que comentábamos de alta eficiencia, ¿qué vida media tiene? Si yo me lo pongo, por ejemplo, tengo fobia, mucha fobia, no me toco la cara, ni la nariz, ni la boca, hasta que no después de lavarme y utilizo mi cubrebocas especial. ¿Cuánto tiempo me dura de utilidad un cubrebocas así? Si no se lo presto a nadie, me dura mínimo 24 horas. 24 horas. Porque se empieza a humedecer y se Se van deteriora. depositando, vamos, nosotros cuando respiramos pues soltamos humedad y al soltar Colonizan. humedad pues obviamente que ahí va formándose una base para que cualquier bacteria pueda llegar y se deposite en esa zona, ¿no? La patogenia de la infección de este coronavirus necesita que nosotros tengamos los receptores. Nuestras células de las vías respiratorias lo reciben y hay unos receptores específicos. Entonces, obviamente que eso es lo que tenemos que evitar, que llegue a nuestra vía respiratoria. Entonces el cubrebocas especial dura un día, de ahí hay que desecharlo. Sí. Ni aunque lo ponga a secar ni lo ponga al sol, no sirve ya. Y es personal. ¿Cuánto cuestan estos cubrebocas aproximadamente? Yo quiero comprarme una caja ahorita. ¿Alguna idea? 2,035 pesos me acabo de comprar 2 en Amazon.
La caja con 10. De los N95, ¿no? Sí. Sí. Ahora, pero yo quiero hacer una aclaración, porque a ver, también eso, híjole, ver una persona en la calle con un N95 que no tenga nada es un absurdo total. Es un gasto innecesario, incorrecto y demás. El cubrebocas azulito cuadrado común y corriente que conocemos, que venden en la farmacia por 2 pesos o menos, ese cubrebocas dura 30 minutos a 1 hora, promedio. De ahí a la basura. Claro, y solo sirve para el contacto, literal. Si alguien te escupe, pues bueno, no te va a caer porque estás con el cubrebocas. El cubrebocas plisado, que es el que sí alcanza a tener una pequeña guía que te pone por encima de la nariz y que tiene las tiritas a las orejas, que es un poquito mayor, filtra algunas partículas, no las que están por debajo de 5 micras, y dura entre 4 a 6 horas. Y después se desecha. Y el N95 es el cubrebocas que valga la redundancia, cubre o te protege contra el 95% de las partículas que estás respirando. Micros. Por debajo de 5 micras. Entonces, ¿cuál es cuál? Para que yo no recomendaría, y creo la Secretaría en sus lineamientos más recientes no recomiendan el azulito más económico, recomiendan el plisado para el contacto de alguien. O sea, nosotros aquí podríamos estar hablando y si alguien tose, bueno, si tú traes tu plisado, básicamente podrías estar protegido. Y el N95 se está documentando, se está necesitando para las personas que van a tener contacto directo o revisión médico sobre todo, porque hay que recordar, como paréntesis, que cerca del 50% de las personas que estuvieron enfermas con COVID-19 o que están, fueron personal de salud. Entonces nosotros tenemos que estar usando N95 para revisar casos sospechosos, N95 para el manejo del paciente hospitalizado con COVID-19 y no fomentar el uso del N95 en la población general. Así es. ¿Ok? Porque una anécdota que cuentan los médicos que estuvieron en 2009, soltaron los N95 para el público en general, bueno, para el personal en general del hospital, y a las 2 horas ya no había N95 de toda la semana, porque todo el mundo quería uno, por la falsa idea de la protección. Entonces eso es incorrecto. El plisado es lo ideal para un contacto normal, si te subes a un transporte público, si vas a un lugar concurrido, pero además no se nos puede olvidar que la infección hasta el día de hoy, hasta esta hora, no ha llegado a nuestro país. Entonces debemos de remarcar las medidas preventivas, pero no podemos hacer algo para lo que no estamos enfrentando formalmente, ¿ok? Entonces sería un absurdo ver a alguien con un N95, a menos que tenga otras enfermedades respiratorias, ¿no? Ya dijeron varicela, otras tuberculosis, sarampión, etc. Hablando de tuberculosis, ¿el plisado que comentas tú es suficiente? No, para tuberculosis no. Menos si está hospitalizado. Y menos si es en atención del paciente hospitalizado. Entonces ahí sí el N90. Forzosamente es N95. Y para los procedimientos que se les llama generadores de vía aérea, por ejemplo, la aspiración de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, la toma de muestras respiratorias, ¿ok? El paciente que está expectorando y que tiene hemoptisis masiva, o es decir, salida de sangre por su vía respiratoria, tose con sangre, ese paciente hay que aislarlo y darle a él su N95 de entrada, ¿no? Para poder proteger a tu personal de alrededor. Yo quisiera comentar algo muy importante. Tanto es lo que está provocando la gente que usan de eso para pintar, de esos cubrebocas en las calles andan. Y eso no son ideales. ¿Cuáles, perdón? Los que se usan para pintar, que te protege. Ah, ok. Ahí lo ves en la calle y bueno, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay entre estos y los que se están comentando? Pues que eso no es para uso de salud. ¿Para qué son? ¿No es solamente para gases? Sí, para los que pintan. Entonces una máscara antigases no sirve en un momento dado. Hay unos que por ahí hicieron la recomendación que tendrían que tenerla, y lo hicieron en el INER, en el foro del INER del viernes, que se transmitió en vivo, en línea, donde tiene que tener la certificación NIOSH, NIOSH. Si tiene
certificación NIOSH y tiene el filtro de 95 o 100 partículas, funciona porque finalmente filtra partículas, no distingue entre partículas orgánicas o inorgánicas o gases. Podría ser útil en este punto. Entonces, en un momento dado, una máscara antigases con esas características Sí, podría pero son ser. difíciles de encontrar y son costosas. Lo más fácil es el N95. El N95 hay de todos los sabores, colores y precios. Pero es desechable, y esta podría decir que No es desechable, pero tendría que pasar por un proceso de entrenamiento, punto número 1, igual que el N95, y de limpieza. en un momento dado a la larga podría ser más económica si se sabe cuidar. Dices que cuesta 2,000 y tanto, ¿no? Sí, más o menos. El Los N99. Los 10. A ver, el Alberto Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda una persona en presentar síntomas después de contagiarse de coronavirus? Esta pregunta ya se comentó. Si alguien desea contestarle, por favor. Pues así directamente, 24 días es lo que se ha documentado, lo máximo, Sí. ¿ok? Que tenga el virus y que lo pueda andar diseminando, ¿no? Ayer salió un reporte donde ya hay el primer caso en Brasil después de venir de Italia. No saben si ya se confirmó. Yo Sí. sé que el de Brasil sí, ¿verdad? Sí, 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 yo sí. sé que el de Brasil sí. Un solo caso. Y es el primer caso latinoamericano. Así es. Y se estaba comentando ahorita de un barco, de un crucero que acaba de arribar a Cozumel, pero que no lo quisieron recibir en Jamaica y no en Caimanes, y que en Cozumel sí. Pero no se sabe si es influenza o es Ya coronavirus. se descartó, es Todo. influenza, el El caso índice se caso llama. índice fue influenza. O sea, quien venía con la sintomatología se le hizo el estudio y salió positivo a influenza, virus de la influenza. Bueno, yo creo que ya aquí ya pasamos a nuestra siguiente enfermedad viral, que es la influenza. O son las... ¿Cómo podríamos traducir influenza, doctor Camargo? ¿Qué características tiene la influenza? Pues es un problema respiratorio más que nada. ¿Es una gripe? ¿Otro tipo de gripe? Que tiene que tener las características, sobre todo. Si es un niño, es la irritabilidad. Esa es la primera parte, y que tiene fiebre, tos, cefalea, malestar general, sobre todas las cosas. Sí, más que nada, para ser encajonado. Y que existen los medios para detectarlos. El laboratorio de salud pública, los laboratorios particulares tienen para identificar. ¿Identificar igual con un hisopado? Sí, el mismo medio que se va a utilizar para el COVID-19, el mismo que se utiliza para ¿Los resultados cuánto tardan, doctor? 24 horas. En un mundo ideal hasta 6 horas, Sí. digo, pero bueno, existe una cosa que se llama prueba rápida, que Sí. sale, no sé, más tardar una hora. Inmediato, ¿sí? Sí. Que prueba rápida es algo como serológico, la presencia de el anticuerpo y la identificación cualitativa de una proteína que siempre está presente en el caso de un caso positivo. Entonces, Pero la PCR en tiempo Pero real, que es la medición del material genético, o la identificación del material genético propio de tal o cual virus, en un mundo ideal entre 6 y 12 horas, y bueno, depende si el volumen de muestra, el tamaño, el grupo de Claro. personas, el laboratorio, la referencia. Yo por experiencia, a veces te devuelven las muestras 5 o 6 días después de que el paciente ya se fue a casa. Pero bueno, en general es un proceso que teóricamente dura muy poco tiempo el resultado, 24 horas máximo. Doctor Valencia, diagnóstico de influenza en adultos. Como le acaba de decir el doctor Ruiz, bueno, pues es lo que se llama una PCR en tiempo real. tiempo real. O sea, el hisopado prácticamente todo lo que es lo de la faringe, y se hace la muestra y el resultado, como dice, bueno, 4 a 6 horas, como dice el doctor, en el mundo ideal lo tenemos. Entonces, ya hemos llegado a tener resultados hasta en 24 Sí. horas. Es Pero que bueno, es la confirmación del caso. así Lo es. importante en un momento determinado es tener la sospecha del caso. Caso que cumpla. Y digo tener la sospecha del caso porque depende también de eso si le doy o no le doy tratamiento.
Por ejemplo, hablando de influenza, si yo tomo a mi paciente dentro de las primeras 48 horas de evolución de su cuadro clínico, tenemos la posibilidad de resolver la enfermedad. Le doy oseltamivir y puedo resolverla. En cambio, si yo lo agarro después de 48 horas, le dé yo lo que le dé, la posibilidad terapéutica de oseltamivir disminuye y entonces la evolución de la enfermedad puede continuar. Ok, tenemos una ventana terapéutica. Ujú. ¿De cuántas horas, doctor? decía? 48 horas, las primeras 48 horas. Entonces hay que hacer un diagnóstico rápido. Sí. La sospecha diagnóstica rápida. Primero, clínicamente, ¿cómo puedo sospechar? Pues como en todo síndrome respiratorio, ¿no? Vamos, ¿qué nos toca ver? Paciente con fiebre, ¿Fiebre alta? 39 grados, Muy alta. 38, 39 grados, ¿Persistente o alguna característica de la fiebre? continua, Continua. persistente pues. ¿Que cede a paracetamol o a los analgésicos? Puede ceder al uso de paracetamol. Ujú. Esto, fiebre, cefalea, rinorrea. Esto es y característico ataque- en la influenza, ¿no? Rinorrea, o sea, moco. Y ataque al estado general. Ujú. Y Entonces, después inmediatamente el hisopado. Sí. el hisopado. ¿Dónde recomiendan ustedes hacerlo aquí? Uno se lo puede decir, o sea, lo puede decir, es que me quiero hacer un hisopado, estoy sospechando en influenza, ¿puedo ir a algún lugar a hacérmelo por mi cuenta? ¿O tengo que ir con una receta en especial? Bueno, no, tú puedes solicitar la muestra. Habitualmente los servicios de urgencias de la mayoría de los hospitales privados grandes Sí. tienen la prueba, tienen varias disponibilidades de pruebas. Reactivos, ¿no? Hospital Ángeles tiene un kit de prueba de PCR en tiempo real que es prácticamente con una sola muestra y en 4 o 6 horas sale el resultado. Así El es. costo es un problema. ¿Cuál es el costo? No Perdón. tengo idea. ¿Cómo Pero cuánto? Creo que anda arriba de los 6,000 pesos. O 5,000 y fracción. Pero tenemos esa ventana terapéutica, entonces vale la pena el gasto. Si tuvieras un paciente que sabes que el diagnóstico etiológico viral le va a cambiar su pronóstico, es decir, alguien trasplantado, alguien con quimioterapia, con inmunosupresión, con defensas extraordinariamente bajas, pero documentadas, no es como, ya sabes que luego decimos, es que tenemos las defensas, tengo las defensas bajas, ¿no? Que sepas que está en quimio, que cáncer de mama, quimio, cáncer de hígado, quimio, leucemia, linfoma, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí es valiosa la información de saber si vas a exponer a antibióticos de manera prolongada a un paciente o vas a diagnosticar una infección viral aguda. De las infecciones virales agudas, la única que tiene tratamiento realmente documentado que existe mejoría, ya la mencionamos, es influenza. Entonces, el tener la mano suelta con oseltamivir en este grupo de pacientes es lo ideal, como decía el doctor hace un momento, la sospecha diagnóstica y iniciarles tratamiento de manera empírica y corroborar con tus resultados. ¿Ese tratamiento es caro? ¿Cómo cuánto No, cuesta? ¿Y cuánto tiempo hay que tomar ese medicamento? 5 días, cada 12. Son tabletas, la presentación son tabletas de 75 miligramos, es una cada 12 horas durante 5 5 días. días. Es el esquema terapéutico. ¿El precio aproximado? Para El saber más o menos. precio, Tampoco. Yo solo sé que hay genérico y que también está en el sector salud. Sí. Por lo tanto, tendríamos que decir que no es tan alto. Yo recuerdo... Es accesible, pues. Sí, es accesible, es menos de 500 pesos, pienso yo, una caja así debe de estar. Entonces ahorita Caja el completa. gran simulador de COVID-19 o coronavirus, estamos hablando de la influenza. La diferencia clínica entre el coronavirus y la influenza, estamos diciendo principalmente la rinorrea o los mocos. ¿Podríamos decir eso? Yo creo que no hay No. diferencia. Y Clínicamente es parecido. lo correcto sería difundir que no existe diferencia. Para que la gente entienda que un cuadro de este tipo debe de revisarse con un médico. Debe de acudir inmediatamente. Sí, claro. Toda fiebre, malestar general y fiebre. Fiebre, tos. Entonces, y bueno, por supuesto, si tiene antecedentes de haber venido de una zona donde se han presentado los casos, ya porque no podemos decir de China, No puede decir China. ya podemos decir de algún lugar de Corea,
de algún, de ahorita. Irán, Italia, Estados Unidos, hay algunas ciudades que lo tienen. Y Europa occidental tiene varios casos, Francia, España. Sí. España también ya tiene. Alemania España. tiene. Fíjate que desde el punto de vista epidemiológico, algo que se nota mucho y que se dio mucho a comentar es Italia no tiene y no ha encontrado su caso índice. ¿Por dónde entró? ¿Quién sabe? No saben. ¿Habrá pero tenido tienen algo que casos. ver el carnaval de Venecia? Que llegan muchos Pues extranjeros. pues cancelaron. Lo cancelaron, hasta yo pero tiene pocos días Pero que empezó los todo eso, ¿no? preparativos previos, ¿no? Y todo el es una show zona que arman. concurrida, es enorme Y el es- carnaval de Venecia. Y es una, o sea, las ciudades europeas es increíble la cantidad Claro. de orientales que llegan a turistear, o sea, los japoneses y los chinos ahorita que tienen gran poder económico andan por todo el mundo. Hasta en Cancún hay muchísimos chinos ya. No, y algo que, digo, lejos de las ciudades índice, o sea, Roma, el Vaticano, o sea, son lugares de una... Mucho pueblo, de- mucha sí, gente. claro. Ahorita les va a estar afectando bastante el turismo, sobre todo Francia, es una de las principales divisas en París. Platicando de Italia, estaba escuchando que ahorita ya hay una fobia hacia los orientales, que creo que hasta golpearon uno que era filipino, no era chino. O sea, nos da risa, pero imagínate, ahorita hay una... Yo me acuerdo mucho de un chiste inglés en un metro donde iba un mexicano con un sombrero cuando fue la influenza. Cómo nos empiezan a discriminar dependiendo la causa, bueno, el lugar, el sitio de origen. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya pasamos nosotros los mexicanos cuando fue la primera cepa de influenza en Oaxaca. Sí. Me acuerdo cuando empezó esto, no me acuerdo en qué año fue, en 90 y tantos, ¿no? La pandemia, No, la porcina, fue en 2009. 2009, que fue en 2009. Oaxaca. Oaxaca fue Pues si no mal recuerdo yo, el caso índice fue en Perote, Veracruz. Pero te verá. Y de ahí se diseminó a la Ciudad de México. Y hubo en Puebla y algunos otros lugares. Digo, bueno, evidentemente hubo en los 31 países, pero estados, pero sí empezó en Veracruz. Yo recuerdo un caso de Oaxaca, una persona donde fuimos a unas pláticas y ahí nos platicaban eso. Bueno, terminando de hablar de influenza, ¿hay algo más que comentar de importancia para decirle a la población? Bueno, con respecto al coronavirus, ¿hay algún tratamiento ya? ¿Hay algo que se esté manejando? No de manera, o sea, no en recomendación. Los chinos están, porque los chinos tienen, como mencionaron, el poder económico y la habilidad de hacer estudios clínicos a través de sus comités de ética y bioética y de seguridad del paciente. Empezaron a probarse algunas cosas. Yo creo que es ocioso decir cuáles son las cosas, pero se han mencionado medicamentos que se utilizan para tratar VIH, que tienen actividad contra coronavirus, se están utilizando otros antivirales conocidos, hay unos antivirales nuevos de nueva fabricación que están utilizando particularmente en COVID, pero honestamente no existe un tratamiento estándar, una recomendación estándar. Este tipo de cosas se están haciendo en aras de salvarle la vida a alguien que está en un caso extraordinariamente grave, ¿no? Y con respecto a las vacunas, ¿vacuna para el COVID-19? Pues no hay, justo estaba platicando todavía eso con algunos colegas, pero pues no hay vacuna para ningún corona. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que en 6 meses a 9 meses deberán estar empezando a hacer ensayos en animales o en humanos para prueba de la vacuna y ver el anticuerpo. Yo creo que ese horizonte no se acerca pronto a esa parte, entonces no Otra veo cosa que viable. se comentaba también, ¿el calor atenúa la transmisión del virus? Que es una enfermedad principalmente en época de invierno. Por la humedad y por temperatura. De hecho, acaba de salir una ¿cómo le llaman? Una proyección de la Organización Mundial de la Salud que dice que si esto sigue así como va
y se llega a evitar más la transmisión. Por ahí de junio, julio de este año, prácticamente se iría a cero la transmisión. Sí. Sí, es una curiosidad únicamente, no hay evidencia de eso, no hay estudios ni artículos. Hay algunos expertos que se han atrevido a decir que por alguna razón en el trópico sur, en la parte húmeda de la tierra, en la parte calurosa, no se están presentando los casos. Yo al mismo tiempo ayer hice un comentario que me pareció, fue muy sonado en ese sentido, porque algo que es real es que también en el hemisferio sur, en la parte México, Centroamérica, Sudamérica, África subsahariana, pues son los lugares más pobres. Por ende, son lugares que quizá tendrán menos capacidad de infraestructura, de detección de casos, de manejo de la frontera, y pues eso, o sea, yo creo que es una coincidencia viciosa decir que el trópico los mata, ¿no? Que no sobreviven al calor y estas cosas, ¿no? Creo que... Sí. Es algo decirte, no te preocupes, no va a llegar. Ajá, mientras tanto. No te preocupes, el calor los mata. Así es. Bueno, para la siguiente enfermedad, dengue. Ahorita nuestra secretaria de salud ha estado trabajando mucho, que en París hay casos de dengue que están mutando. ¿Es cierto eso? ¿El dengue está presentando mutaciones, estas cepas virales? No sé si ustedes tengan información, yo creo que es igual medios, pero efectivamente hay. A ver, dengue ha estado con nosotros siempre. Quienes viven aquí, yo creo que a todos los 4 que hemos estado aquí nos ha dado dengue. Pero es una enfermedad endémica propia de nuestro estado y de nuestra región. La realidad es que ha aumentado el número de casos, ha aumentado la detección de casos. Quizá la gente está un poquito mejor, el personal médico está un poquito mejor preparado para detectar y detecta casos graves, oportuno. Identifica, hospitaliza, refiere y contrarrefiere casos graves, y eso ha incrementado un poquito el número de los casos. Y también a lo mejor se ha disminuido por parte de la población o por parte de los entes que rigen estas prácticas, lo de el hecho de evitar los sitios con los reservorios del mosquito, ¿no? De las larvas del mosquito, donde hay agua estancada, y esto ocurre en ciertas regiones donde no existe esta costumbre o no les ha llegado la preparación, la capacitación de lava, tapa, voltea, tira y todo lo demás. Exacto, de la limpieza, como la potabilización del agua, como el uso de mosquiteros, como el uso de miriñaques, el uso de repelente. Entonces, yo creo que es muy temprano para decir que hay mutaciones o que hay otras cosas. Hay que esperarla, y siempre eso es bien importante. La única persona facultada para darnos la información adecuada desde ese punto de vista es la secretaria de salud, y esa es a la que hay que escuchar cuando tengamos este tipo de situaciones. Entonces yo creo que lo de los medios, a título personal lo digo, creo que lo de los medios no es que sea amarillismo ni nada, a lo mejor ellos tienen información que nosotros no tenemos, habrá que esperar la información oficial, pero me parece que esta mutación es de estas cosas que también pueden generar mucha especulación. Doctor Camargo, ¿cuáles son los signos y síntomas de un paciente con dengue? Bueno, es que el dengue en la actual clasificación es dengue no grave, que lo podemos atender en primer nivel. Dengue con signos de alarmas y dengue grave o síndrome de choque por dengue. O un paciente con dengue es el clásico: fiebre, malestar de atralgia, mialgia, ¿sí? Podríamos traducirlo para la gente que no conoce que tenga calentura, dolor de hueso, por eso le llaman quebrantahuesos, de articulaciones, que tenga dolor de cabeza, ¿sí? Y en los niños estar irritables, ¿sí? En los menores de 5 años. Y sobre todo... ¿La fiebre tiene alguna característica también? Igual 38, 39. Sí, es persistente y continua, como dice el doctor, claro que sí. Ay, perdón, doctor, yo considero algo importante. En el dengue no se debe dar aspirina. No, está contraindicado. ¿Por qué, doctor? Porque bajan las plaquetas, sobre todo es un antiplaquetario, ¿sí? Solo paracetamol. Solo paracetamol. Y sobre todo, si ya empieza con signos de alarma, dolor abdominal, vómito persistente, ¿sí?
esto ya no lo podemos, se refieren a los hospitales. Yo, como comentaba el doctor Ruiz, es verdad, o sea, ya se están detectando, hay gente capacitada para ello, ¿sí? Y puede ser que eso no estén. ¿El diagnóstico cómo se hace, doctor? Pues existen pruebas en el Laboratorio de Salud Pública. Igual, Hay también. pruebas rápidas, NC1. ¿Es sangre o también es un hisopado nasal o No, bucal? es sangre, tomo de sangre. Se centrifuga y a través del suero. Sí, y estas son inmediatas. Si están en los primeros 3 días, NC1. Hasta 5 días. Si no, el IgM. Sí, después de 5 días, 8 días. Y ya la IgG. Pero lo que tiene el dengue que no nomás te va de una vez, como son 4 serotipos. Te puede dar Ahorita 4 no está veces. circulando el 2. Al rato no puede circular el 3. Si yo tuve el 2, me va a dar el dengue otra vez, porque no tengo el 3. Entonces son 4 tipos, serotipos que tiene el dengue. Yo creo que eso es lo Sí. importante, ¿no? Claro. Hay que tomar en cuenta que la infección, nosotros decimos dengue, pero en el contexto de la enfermedad diríamos, ok, a mí me interesaría saber qué serotipo es el que puede estar circulando. Una, podemos tener una infección por el dengue 1, por dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Está totalmente bien establecido que una infección por el virus del dengue 2 puede tener manifestaciones más severas que la infección por dengue 1, dengue 3 o dengue 4. Está totalmente bien establecido que aquel paciente que ya tuvo una previa infección por alguno de estos virus, dengue 1, dengue 3, dengue 4, lo llega y la mosca, porque es el mosquito hembra, la transmisora, le transmite el virus y lleva dengue 2. Entonces se ha observado algo que llamamos nosotros una respuesta inmunológica amplificada, una respuesta inmunológica mucho más severa y mucho más grave. Entonces lo que esperamos de esto, por ejemplo ahorita que está circulando dengue 2, sí, seguramente los pacientes ya tuvieron una infección previa por alguno de los otros serotipos. Ahorita está afectando dengue 2 y por eso estamos teniendo casos de dengue no grave, pero ese dengue no grave está con signos de alarma, dolor abdominal, vómito, puede haber gingivorragia, es decir, sangrado en las encías, epistaxis, sangrado en la nariz, puede haber evacuaciones con sangrado, dolor abdominal, lo que nosotros llamamos fuga de líquidos, que se observa sobre todo en un ultrasonido de abdomen en el paciente. Por fuga de líquidos se empiezan a acumular los líquidos en el espacio peritoneal y dicen, bueno, pues ok, tengo un paciente con signos de alarma, ese paciente tengo que mantenerlo hospitalizado. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en vigilancia, va a ocurrir que si tiene fiebre, va a ocurrir que se controla la fiebre y al controlar la fiebre es el momento más delicado para que ese paciente me pueda evolucionar a un dengue, a un síndrome de choque por dengue. Y hablar de un síndrome de choque por dengue ya es hablar de cosas muy graves en el paciente, ¿no? Y es un paciente que amerita pues incluso manejo en terapia y maneja una serie de medidas ya de apoyo, ¿no? Antes se utilizaba el tul o para el pabellón. ¿Recomiendas que todo tabasqueño debería dormir con un pabellón? Híjole, así como la recomendación genérica de todo tabasqueño, no. Yo diría, no, digo, hay regiones o hay lugares. Todo el mundo te dice, si tienes tu casa bien cerrada, conoces el horario a la que salen los moscos y demás y todo, pues mantén tus ventanas cerradas y todo. Yo te diría que la protección de las ventanas y las puertas debe de incluir un miriñaque,
Puertas cerradas. Esto sí, en las casas. Pero el pabellón, pues es el que se cuelga en las camas y esto, yo creo que eso me parece, a menos que vivas en una región donde el área esté como una medida extraordinaria, una cuestión endémica, en la región de los ríos, regiones donde sabemos que nos llegan los casos, casi hay por epidemiología se hace el diagnóstico, ¿no? Viene de las partes donde sabemos que están los casos más fuertes ahora, viene de allá, trae síndrome febril, tiene ¿estamos 4 o hablando de 5 Paraíso? días. Sí, Paraíso, Cunduacán, yo te puedo decir, Cunduacán, un número de casos importantes, no me dejarán mentir los doctores. Cunduacán, Paraíso, algunas regiones de Teapa, Frontera. sí, claro, Centla, Frontera, Villa Vicente Guerrero, por ahí hay casos, pero vaya, pues es que son lugares donde, Bueno, donde hay muchos pantanos, ríos. se presta el lugar es ideal para el reservorio del virus. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Pues ni modo que vayamos y quememos los pantanos, entonces parezcamos, ¿no? Pero habrá que protegernos y en las zonas endémicas habrá que hacer medidas extraordinarias. Pregunta, Fíjate ¿alguna que vez va a haber vacuna? ¿Para ya las 4 se ha- serotipos? Ya se ha probado, pero no ha sido totalmente efectiva. Ahorita está en desarrollo una nueva vacuna. Yo creo que está en fase 3, ¿verdad? Fase 3 quiere decir que se está probando en población humana. Están esperando qué resultados de protección hay para poder utilizarla en toda la demás población. Porque yo quiero hacer un comentario. A mí, lo que toda la gente dice es que hay mucho mosco, vengan a fumigar. Yo le tengo fobia a las fumigaciones, porque ahora que estuvieron en la Boyoneta, hubo un asesinato masivo de las abejas. Y las abejas son las que polinizan. Si nosotros perdemos eso, perdemos las plantas. O sea, tenemos que ver el riesgo-beneficio. Y yo creo que está en la población, Yo ¿no? creo que si lo vemos desde el punto de vista de cómo vive el mosco, para empezar, el mosco te agarra depósitos de agua. Si yo esta botella la rompo y la tiro, obviamente que va con la lluvia, va a haber un depósito de agua. El mosco pues dice, pues aquí hay donde, ¿no? Va, deposita las larvas y se reproduce. Entonces, yo diría, desde ahí debemos de empezar, mantener limpio, porque el mosco es peridomiciliario, está alrededor de la casa y agarra agua limpia, hasta eso diríamos en términos comunes, no es tan cochino, te agarra agua limpia y entonces mientras tengamos alrededor de la casa limpio, no cacharros, no basura, no llantas, no llantas Floreros. ahí, floreros, el monte, como dice la gente acá, pues tenlo por seguro que prácticamente lo estás alejando, ¿no? Y yo creo que por ahí deberíamos de empezar. La fumigación es importante, pero como tú dices, rompe también parte del ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que lo importante básicamente sería eso, que todos tomáramos conciencia y mantengamos limpio. Porque el mosco transmisor es el Aedes aegypti. Aedes Pero aegypti. ¿cuántos tipos de moscos nos encontramos aquí en Tabasco? No somos entomólogos, pero hay una gran diversidad, ¿no? Y muchos que nos pican no nos están transmitiendo el dengue. No todos transmiten el dengue. Por los famosos receptores también. Por ejemplo, el Aedes tiene la capacidad de eso, de agarrar a alguien infectado, lo pica, le absorbe la sangre contaminada, se le pega a las glándulas salivales, en su aparato digestivo se reproduce, va, pica al otro, diríamos en términos así, lo vomita, se lo transmite en ese momento, obviamente que en ese momento está infectando al huésped, que en este caso es el ¿Cuánto vive humano. el mosquito aproximadamente para que esté transmitiendo así el virus? ¿Días, semanas, meses? Más o menos un promedio de una semana. Una semana. La En una hembra. semana picó a alguien y ya estuvo vacunando del virus, Sí. fulminando, digámoslo así, el virus. Llega a poner hasta 100 huevecillos más. Una hembra. Para su reproducción. Una nomás.
Y si está Oiga, y si infectado, cambiamos el tema al mismo Aedes aegypti que transmite chikungunya, Zika, ¿cuál otra enfermedad transmite también ya? Y esas son enfermedades muy recientes, ¿no? Y hubo ahorita una fobia también de la microcefalia que producía, no me acuerdo cuál era. Zika. Chica en Brasil fue donde se No, en hicieron. Brasil y en México también, y Claro, en pero Miami. las principales descripciones fueron en Brasil porque había sí. muchísimos casos. Sí. Tuvieron tenían pobre control. Microcefalias son cabezas chiquitas en los bebés. Así es, Sí. así es. Y estas se relacionaron con un virus nuevo que es transmitido por el vector, que era distinto al dengue y que los pocos casos que se habían documentado tenía muchísimo tiempo, creo que en los 50 era cuando se describieron algunos casos y desapareció. Ahí mencionando la parte que tú decías de la polinización, las abejas y todo esto obedece también al cambio climático y entonces la presencia del vector ahora es prácticamente se distribuye a nivel mundial. Hay lugares donde no había ni por error un caso de dengue y ahora no son importados, son autóctonos, ¿no? Y eso también tiene que ver probablemente con la situación climática a nivel mundial. Bueno, virus, son las nuevas enfermedades, ¿no? Que nos están agobiando ahorita y preocupando. Son más viejas, de hecho. Son las más viejas. Claro. Existe la fobia esa, ¿no? Que algún día va a salir un supervirus y grandes pandemias. No se sabe cuándo surja la próxima gran pandemia, de dónde venga, ¿no? Pero son de mutaciones o de virus que no conocemos. Hablemos de ciencia ficción médica. Si lees algún libro de ciencia ficción, te podrás encontrar teorías desde que cierto gobierno está realizando pruebas con un virus y que lo está sembrando en una población a la que quiere amedrentar económicamente y bla, 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 y bueno. Guerras ya se está hablando de COVID-19, se es ha una hablado arma de COVID-19. biológica. Claro. O sea, ya se habla. Y por ejemplo, de lo que sí se tiene evidencia es de lo que se utilizó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. No olvidar que en las guerras del Golfo Pérsico y en la búsqueda de armas biológicas en el contexto social de Irak era lo que buscaban, ¿no? Porque se supone que era lo que utilizaban y utilizaban a los bichos, a los microbios como un ente para generar daño, ¿no? Para generar daño mortífero, ¿no? Letal. Entonces, son teorías, son fobias, como bien mencionas, miedos, ciertas particularidades, pero la realidad es que no tenemos prueba de eso y seguirá siendo una cosa que está en el aire, ¿no? Ficción. Expedientes X. Bueno, pues un comentario final. Sobre todo que no se automediquen, que acudan a los centros de salud y si es de signo de alarma a los hospitales. La automedicación es una causa problemática para nosotros, porque le meten pastilla y no se resuelven nada. Deben de acudir a los centros de salud, que está la gente capacitada pues para eso. Y en caso de signo de alarma, pues tendrá que ir a un dolor abdominal, como dice el doctor Valencia, sangrados, sobre todo en los niños irritables, pues. Sobre todo que se le pregunta si hay casos similares en la comunidad. Con eso ya tienes un diagnóstico. Sí. Muy bien, doctor Camargo, ¿me podría por favor repetir su nombre y dónde lo podemos localizar? Bueno, ¿Tiene consultorio privado? ¿Nos puede dar su teléfono? No, yo estoy soy doctor José Alfredo Camargo Sánchez, soy médico epidemiólogo, egresado de la UJAT y con la residencia en Guadalajara, en el Centro Médico Occidente del Seguro, pero yo estoy actualmente en el Hospital Rovirosa. Muchas gracias. Rovirosa. Muchas gracias. Doctor Nicolás Valencia. Repito, Nicolás Valencia Serrano, soy médico infectólogo, funjo como ser jefe del servicio de infectología del Hospital Rovirosa y mi consultorio privado estoy en Macuspana, Tabasco, Juárez 206 en el centro y el teléfono es 9931 4984 59, doctor. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún mensaje final? Pues lo mismo, que la población aprenda a no automedicarse, ¿no? Y menos se automedique con antibióticos.
Está totalmente demostrado, el 80% de las infecciones que padecemos los humanos son de origen viral, solamente el 20% son de etiología bacteriana. El automedicarse con antimicrobianos aumenta la resistencia bacteriana, ¿no? La otra es no se automediquen tampoco con ibuprofeno, con ácido acetilsalicílico, con naproxeno, con ningún otro analgésico o antipirético que no sea paracetamol. Preferentemente que sea bien dosificado, porque tampoco que porque tengo una enfermedad viral o que sospecho que es viral me voy a tomar 1 gramo o 2 gramos, tampoco, eso es tóxico. Entonces tenemos que utilizar bien y lo correcto es acudir a algún compañero médico. Eso es lo ideal. Muchas gracias. Bueno, yo te agradezco mucho por Gracias, segunda Ale. ocasión estar acá en el universo de la salud. Siempre es bueno colaborar con esta información. Yo les diría a la gente, a mí me gustaría decirle al personal médico que se informen de lo que nuestras entes regidoras de salud nos lo mandan o nos lo dicen. Esta información es la que se debe de transmitir, la información oficial, estar pendiente de los medios oficiales. A la gente de casa, pues que no son grandes medidas las que rompen la cadena de contagios, son medidas básicas, el lavado de manos, el cuidado de nuestros alimentos, la adecuada cocción, la adecuada cocina, hacer buena dieta, digo irónicamente el que les oye, pero hacer buena dieta, hacer ejercicio, mantenerse bien controlados de sus enfermedades, acudir a consulta oportunamente a sus servicios de salud, cualquiera que estos sean o que ellos prefieran. Y esta parte es la que al final puede ser que haga la diferencia en una situación particularmente de este tipo, ¿no? Epidémica, pandémica, viral y bueno, como dices tú, de ficción médica. Hay que estar preparados, sobre todo en la teoría, y tratar de llevar a la práctica lo mejor que podamos las cosas. ¿Dónde te localizamos, Jesús? Mi número de citas es 9933-169807. Yo habitualmente estoy en el Hospital Sureste, en el consultorio 2. Bueno, soy jefe de enseñanza médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad Juan Graham Casasus. Muchísimas gracias, Jesús. Oye, yo tengo esa pregunta que tuve todavía la duda con respecto al jabón. ¿Alguna marca comercial que recomiendes, por favor, para la población en general? ¿O cualquier jabón es bueno? Yo tenía un maestro que decía que el jabón que haga espuma es el jabón adecuado, pero la realidad es que sí existen algunas recomendaciones en el sentido de que no deben de tener triclosan, que es una sustancia que está prohibida porque se generan resistencias en bacterias. Y acuérdate que el mecanismo de lavado de manos no nada más es el tipo de jabón, sino el mecanismo de arrastre o de tracción o el lavado mecánico es lo que genera la limpieza en este sentido. A mí me pusiste un poco en aprieto. Si existe una recomendación, la desconozco, es propiamente de un jabón y de una marca. Pues bueno, supongo que los jabones comerciales hacen su trabajo. Fíjate que el jabón que más espuma veo que hace es el jabón de coco, el que se usaba antes. Sí. De verdad que cómo haces. Jabón de Castilla le decían, ¿no? El jabón de Castilla. Yo tengo pacientes que se limpian sus heridas con jabón sote. Y tampoco hacen mala experiencia. A veces, dependiendo del tipo de pieles, yo creo que eso es muy variable. A lo mejor habrá que revisar el dato y en un programa posterior darte el dato para que se responda la pregunta adecuadamente. Bueno, pues agradeciéndole a todos ustedes por su participación, a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales. Muchísimas gracias. Es un servidor de ustedes, el doctor Aulogelio Cobo Rojas, les agradece. Y bueno, pues los invitamos a los compañeros médicos que nos están viendo. Un servidor va a dar una plática el viernes próximo en el Colegio de Ginecología de Tabasco sobre radiología intervencionista y la utilidad en ginecología. Y bueno, también a los cambios de mesa directiva que va a ser parte del Colegio Tabasqueño de Radiología este viernes próximo, para que todos los que no están o son miembros deseen acercarse, lo pueden hacer. Nuestro próximo programa, que es el miércoles 4 de marzo, va a ser sobre el Día Mundial del Riñón. Vamos a hablar
tener expertos sobre enfermedades renales. Muchísimas gracias a Kevin, a Ana Cecilia, a Pascual, Muchas gracias a todos por su ustedes apoyo. y nos vemos el próximo programa. Dios los bendiga. Buenas noches. apoyo. Gracias. Buenas noches, gracias.